Bueno, nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y gracias especialmente, bueno, a Antonio Traverso, que está acá al lado mío, que fue el promotor en realidad de este encuentro, y a Carlos Flores y a Enrique Azúa, que bueno, aceptaron venir hasta Buenos Aires para este encuentro, que la verdad es que nos pone muy contentos a Mariano y a mí poder incorporar esta reunión, este proyecto a nuestras reuniones del seminario, ¿no? De alguna manera para nosotros es además esto en el marco de las reuniones que hacemos mensualmente del seminario Medios, Historia, Sociedad, y bueno, poder cerrar el año con esta reunión, la verdad es que nos parece un lujo. Digamos, normalmente invitamos a un investigador a presentar algún trabajo y hoy tenemos 4 presentaciones y la proyección de un film que nos entusiasma mucho poder hacer, ¿no? en el marco de estos encuentros. Y también nos pareció particularmente apropiado pensar este tema del documental político y bueno, pensar esto de a 40 años de la caída de Allende, el intercambio entre Chile y Argentina, como poder profundizar muchas cosas que también forman parte de este proyecto del seminario y del grupo Medios, Historia y Sociedad, donde venimos trabajando desde el grupo, desde RIME, desde la Red de Historia de los Medios, tratando de hacer confluir proyectos de intercambio con distintos países de América Latina, ¿no? Yo les daba el último número de los cuadernos de RIME, donde el dossier central es sobre televisión y dictadura, y allí hay un artículo sobre televisión y dictadura en Chile, y poder comparar, digamos, qué ocurrió en nuestros países, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, nos parece un proyecto central, también para empezar a conocer mejor qué es lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Digo, nada, en ese sentido simplemente darles la bienvenida y plantearles lo grato que nos resulta poder conocernos un poco más o conocernos en esta oportunidad. Y por otro lado, no quiero dejar de agradecer especialmente a Antonio también, porque yo acabo de volver de hace unos días de su universidad, de la Curtin University en Perth, en Western Australia, y la verdad es que ha sido un anfitrión de lujo en el encuentro que él organizó, y porque además seguramente él va a comentarlo mejor, pero la propuesta de ese encuentro, que era Southern Screens, es decir, la idea de pensar las imágenes desde el sur, allí había trabajos, investigadores, críticos de distintos países, de Sudáfrica, de Sri Lanka, de Nueva Zelanda, de Australia y de América Latina. Me parece que ese proyecto que él planteó de lanzar una red de intercambio, digamos, y de trabajo sur-sur, me parece realmente una propuesta óptima en la que nos interesa mucho poder colaborar, y que de alguna manera nos pareció complementaria del proyecto de RIME, que bueno, desde el inicio tuvo la idea de colaboración entre distintos espacios de América Latina, ¿no? Pero sumar a América Latina la idea de este eje sur-sur, nos parece que bueno, es sumar en el mejor sentido del proyecto, ¿no? Así que nada, realmente agradecer la propuesta, agradecer la calidez y la calidad del encuentro de Perth, que realmente fue muy lindo haber podido estar allí, compartir esos días y escuchar trabajos muy variados y muy novedosos en la mayor parte de los casos, para mí por lo menos. Y bueno, nada, espero que este sea
de alguna manera estuvo planteado como un segundo paso en este encuentro, en esa línea de colaboración sur-sur, ¿no? Donde podrá haber encuentros parciales, bueno, Chile y Argentina en este caso, pero que en otros casos podrán sumarse o hacer parcialmente encuentros entre otros países, entre otras propuestas, pero que me parece que es un gran comienzo haber podido hacer estos dos encuentros en pocas semanas y darle continuidad a la propuesta, ¿no? Así que nada, gracias, Antonio. Te paso la palabra. ¿No vas a decir nada, Mariano? Sí. Esperaba algo de ti. Teníamos poco tiempo, pero bueno. Sí, bueno, todos tienen el programa, ¿no es cierto? Entonces tampoco voy a hacer un recorrido, vamos a ir presentando a cada uno de los expositores. Solo una breve mención a por qué nos interesó esta forma de coloquio, porque en realidad estamos en el marco de un coloquio pequeñito que quedó finalmente en torno a Chile y Argentina y la centralidad del tema Chile. Digamos, todos ustedes saben por el seminario que el tema del cine para el seminario siempre viene siendo central, porque muchas de las reuniones lo toma el cine, que muchos hacemos trabajos sobre cine latinoamericano. El tema de los 40 años del golpe en Chile, digamos, y de la caída del gobierno de Allende, era particularmente significativo para toda esa historia que hacíamos. Por lo menos pienso que eso a nosotros nos atrajo también la posibilidad de pensar en el tema Chile, no solo desde el punto de vista cinematográfico, donde probablemente la cinematografía chilena del periodo de Allende o incluso de años antes era una más dentro de América Latina, importante, pero igual que tantas otras, pero donde de alguna manera terminaba siendo la última cinematografía política significativa de algún modo de la larga década del 60, como le llamaba en ese ensayo famoso Frederick Jameson. Ustedes se acuerdan que en ese trabajo Jameson ubicaba, para decir que la década del 60 se extendía desde los 50 hasta mitad de los 70, diversos hechos. Entre esos diversos hechos ubicaba justamente el golpe militar en Chile, ¿no es cierto? Y si uno piensa en realidad todo lo que era el circuito de festivales de cine político tan fuerte en ese momento, todo ese circuito, a partir de septiembre del 73, o más precisamente del 11 de septiembre del 73, donde el golpe de Chile llega como una cosa muy confusa, probablemente el festival político más importante que había en ese momento, que era el de Pésaro de Italia, o uno de los más importantes, y a partir de ahí el golpe de Chile se convierte en el punto de referencia obligada en todos los festivales de cine. Es decir, no solo cuando la creación de del Comité de Cineastas del Tercer Mundo un año después, en septiembre del 74 en Venezuela, donde el tema chileno es el gran tema, sino también en todos los momentos previos, incluso para el Tercer Mundo. El encuentro de Argel de diciembre del 73, Chile es un tema muy significativo y los grupos chilenos también, y cuando eso se continúa en Buenos Aires en mayo del 74, más todavía por las contradicciones del proceso peronista aquí respecto de Chile, por los exilados, etc. Y cuando sigue en Montreal también, y todos los festivales del 74 de la Europa del Este tienen a Chile como un gran tema, ¿no? Entonces, me parece que es muy significativo también que podamos tomar este tema por el lugar que tuvo el cine chileno a partir de ahí. Y también porque probablemente, tal vez, no sé, es uno de los cines más grandes del exilio, ¿sí? Porque digamos, no hay tampoco cines en el exilio latinoamericano. Cuando Javier Campo estaba pensando en su tesis, uno de los temas justamente que estaba ahí planteado era por qué a lo mejor otras cinematografías como la Argentina no tienen un cine del exilio como tiene Chile, que encontró tantos puntos de referencia y que había tenido tanta importancia previamente. Desde, digamos, el despegue de fines de los 60, desde los festivales de Viña, que son anteriores al 67, como se suele decir, desde, digamos, hasta, no sé, la creación de las escuelas, digamos, desde fines de los 50, hasta el momento del intento del convenio Chile Films con el ICAR, etc. En fin, digamos, ¿no? El tema Chile es particularmente significativo. Eso en relación con el encuentro. Y para darte la palabra a vos, yo quiero decir algo más también. Que varios de los que estamos aquí
estuvimos trabajando textos para los volúmenes de las iniciativas de Antonio, que ahora las va a presentar, ¿no es cierto? 2 revistas o más, no sé, donde él compiló, pero en una compilación que fue una discusión, no sé si Paola y Javier comparten, pero digamos, por lo menos en mi caso seguro, una discusión permanente, no solo de escritura, sino en gran parte también de contenido de los textos, y eso para mí personalmente, y supongo que para todos nosotros, fue muy productivo, como tarea de volver una vez más a revisar lo que fue el cine latinoamericano. Y dicho esto, ya creo que te cedemos la palabra para que puedas presentar. Sí, bueno. Tengo mi reloj en la mano. Inicialmente tenía 10 minutos para esta presentación, probablemente ahora tengo 5. Vos me hiciste hablar, yo no. Está bien, no pensé que ibas a hablar tanto. Me tendrías que haber cortado. Pero estuvo muy bonito lo que... Nada. Y también agradecer la posibilidad de estar acá, de estar presentando. Teníamos una duda de que se iba a ver público y estoy encantado con la cantidad de público. Les agradezco mucho la presencia y el interés. Espero que no los defraudemos. Bueno, para ir al grano, porque yo voy a cederle la palabra a Paola muy pronto, y para no repetir lo que ya se ha dicho, en términos generales, yo he estado en Australia ya hace unos 25 años, y salí de Chile en el periodo de Pinochet debido a la dictadura, más que nada, pensando que iba a volver dentro de unos pocos años, y bueno, como le ocurre a muchos, me quedé allá. Pero nunca he perdido el contacto con Chile, con Latinoamérica, y el deseo de no solo mantener ese contacto, sino que expandirlo, me llevó a iniciar, en este caso, los proyectos de estas colecciones, que son la colección de Latin American Perspectives, que es un journal norteamericano, que es una edición que contiene ensayos sobre el documental político en el Cono Sur, Chile, Uruguay, Argentina, y que incluye trabajos de gente que ustedes conocen acá. Javier Campo está incluido acá con un trabajo sobre el documental del exilio, Piedras. Hay varios otros argentinos que Tomás creo que estaba acá también. Bueno, y la segunda colección es del journal de origen británico, pero que ahora es una transnacional comercial, que es Routledge. Este es uno de los journals que es Social Identities, y este fue un poquito más amplio. Una colección de ensayos sobre el documental político ya en Latinoamérica, o sea, incluyendo ensayos sobre documental desde Chile, Argentina hasta México, incluyendo una entrevista con una documentalista de Jamaica, muy tal vez poco conocida, pero muy importante por su labor. Bueno, estas dos colecciones, a mí el trabajo, porque fue además en coedición, siempre me ha fascinado la idea de coeditar, porque permite la posibilidad de una colaboración íntima con un otro, en términos de diseñar, de pensar las ideas y todo eso. Y en todos estos casos son personas que vivimos muy lejos. En este caso, ellos viven en California, y la mayoría de los que contribuyeron a las colecciones, bueno, no la mayoría, todos viven muy lejos de donde yo vivo. Nadie vive en Australia, yo soy el único que estoy allá. Hay gente en Estados Unidos, en Europa, y algunos acá en Latinoamérica. El Internet, bueno, ha posibilitado este tipo de trabajo que antes no era posible, y que si se hacía, seguramente, no sé cómo se hacía, pero no me imagino por carta estar mandando trabajos y revisando, se debe haber demorado una eternidad. Hoy con el Internet todo se hace muy
muy fácil, muy eficiente en ese sentido, y de esa manera fue posible entonces llevar a cabo estas colaboraciones internacionales, y a mí me permitió desde mi lugar en Australia, en una posición muy alejada, digamos, muy de las antípodes, pero incluso dentro de Australia, donde yo estoy, que es la ciudad de Perth, el lugar más apartado de Australia, y que la gente de Perth construyen una identidad a partir de la idea de la distancia y del aislamiento. Entonces se enorgullecen de describir la ciudad de Perth como la ciudad más distante del mundo. Lo que yo siempre discuto, porque la distancia no solamente es geográfica, porque debido al poder económico que tienen la clase dominante no es distante en ningún sentido, porque pueden viajar muy rápidamente. Bueno, entonces esto me permitió posicionarme de alguna manera y construyendo un pequeño lugar dentro de una red de interlocutores que ahora me tiene muy contento, muy fascinado, además por las posibilidades que han ido apareciendo. Entonces, para ir terminando, estas colecciones que están en inglés, estamos mirando a traducirlas, a publicarlas en castellano. La primera de Latin American Perspectives, han habido algunas conversaciones avanzadas, y la segunda también estamos mirando en términos de publicarla como libro para que tenga mejor distribución en inglés, y también una traducción al español o castellano. La iniciativa del simposio al cual se refería Mirta, que es el simposio por decir, los cines del sur, pero en realidad le llamamos Southern Screens, y estaba discutiendo con Carlos y Enrique cómo traducir eso al castellano, y en Chile me dicen que le llaman pantalla, pero no me suena, digamos, ¿no? Los estudios de pantalla suenan extraños. Entonces, Screen Studies se refiere, tal vez, es una forma contemporánea de reinventar los Film Studies o Cinema Studies para incluir las nuevas formas, que son las formas digitales. Entonces, realmente estamos hablando de un territorio del sur, que es un territorio geográfico, pero también un territorio cultural, un territorio de la imaginación, un territorio imaginario. Hubo discusiones en el simposio en términos de que si deberíamos delimitarlo a lo regional, en el sentido de solamente los países al sur del Ecuador, o si también deberíamos incluir el concepto del sur global, de los otros lugares que no importa dónde estén, que se sienten como del sur, por distintas razones. Bueno, esa es una discusión que existe, pero lo concreto es que del simposio nacieron iniciativas importantes, como la de mantener una red, de expandirla. Mi idea de una red siempre es una red que funciona en base a redes existentes. A mí me fascina lo que hacen ustedes acá, todas las iniciativas, los proyectos, los contactos que tienen, y así cada persona que participó ahí tiene sus propias redes. Y hay una conferencia internacional que ya se ha propuesto en la ciudad de Melbourne, que sí es una ciudad central, una cosmopolita, que probablemente se va a realizar en el año 2015, que ustedes van a ser invitados, obviamente tienen que estar ahí participando. Mi idea con este coloquio es impulsar el proyecto de una publicación, aunque la publicación es el pretexto para hacer la investigación, sobre el estudio del cine, en este caso el estudio del documental latinoamericano, especialmente el documental político latinoamericano. O sea, es un segundo grado de distanciamiento del problema, ya no solamente estudiar los documentales, las historias, el análisis de los documentales, pero mirar la forma en cómo hemos estado estudiando y produciendo teoría, ideas acerca de nuestro cine y en particular nuestro documental. Hasta el momento, en el ámbito de los estudios de cine, lo que se llama world cinemas en inglés,
Hay un solo libro que se editó en el año 92, que es de Julian Burton, que es el cine social latinoamericano, que continúa siendo, que es un libro maravilloso, pero que es del año 90 o 92. Y yo pienso que es una buena oportunidad ahora para, bueno, con este tipo de publicaciones. Hay otro libro que se está publicando el próximo año sobre documental también. Están apareciendo nuevos libros en inglés y hay muchos libros en los países latinoamericanos en castellano que han estado apareciendo constantemente cada año sobre sus cines documentales nacionales. Entonces es un buen momento para proponer un proyecto de alguna manera empezar a articular lo que son los estudios sobre documental latinoamericano. Y esa es la idea que yo quisiera proponer y que la vamos a seguir conversando y publicando. Bueno, dentro de esa idea, yo quisiera ahora introducir y presentar el trabajo. No estoy muy seguro porque no hemos tenido tiempo de conversarlo, pero me imagino que tu trabajo hoy va a estar relacionado con lo que hiciste para... Un poco y un poco. Bueno, no importa. Pero el trabajo que Paola hizo para la colección de Social Identity, que fue uno de los trabajos importantes. Yo quisiera pedirle a Paola ahora que tome la palabra y de aquí para adelante yo voy a volver a introducir el trabajo de Carlos brevemente también. Vamos a tener a Paola en el programa, luego a Enrique de Chile y a Carlos Flores de Chile. No sé, me imagino que entre nosotros vamos a presentarlos a ellos en cada momento. Paola, es tu turno. Bueno, me dieron varias invitaciones. La primera es que sea breve, la segunda es que presente el artículo de Social Identities y la tercera vino al lado de Mariano, que tenía que ver con que trate de hacer un puente con mi tema actual de investigación. En realidad, más que nada, plantear algunas preguntas sobre cómo establecer un estudio comparado entre el cine documental chileno y el argentino. Me parece que son más que nada preguntas. El artículo de Social Identities encara dos documentales, a mi gusto, bastante centrales, digamos, de lo que sería el documental post-dictadura argentino. Son de un realizador que se llama Carlos Echeverría, que a esta altura ya tiene un nombre. Digo, a partir del 2000 esta parte empezó a conocerse un poco más su filmografía, y que a mí me servían al ponerlos en sistema para pensar algunos problemas específicos de la transición democrática en Argentina. El primer documental, como les decía, se llama Cuarentena, Exilio y de Regreso, es de Carlos Echeverría y es del año 1983. Trata sobre el retorno a la Argentina del intelectual Osvaldo Bayer, que había estado exiliado en Berlín durante los años de dictadura, siguiendo el deseo de retornar a Argentina antes de finalizar la dictadura para presenciar las elecciones democráticas, para vivir el clima electoral, digamos, con todos los riesgos que significaba eso en su momento, porque como está planteado en el documental, en ese momento eran muchos los miedos porque no había garantías todavía para los exiliados políticos que estaban retornando al país. El segundo documental es Juan como si nada hubiera sucedido, también es de Carlos Echeverría, del año 1987, y ahí ya se adentra con lo que sería el horror de la última dictadura militar a través del seguimiento de un caso. El film se pregunta qué pasó con el estudiante Juan Germán una noche en julio de 1977 cuando visitaba a sus padres en Bariloche y fue secuestrado y desaparecido. El film tiene muchos elementos del policial, pero en realidad es un policial de fuerte carga política. Se trata de dos documentales que tuvieron muchas dificultades para circular dentro del país, un poco debido a la misma coyuntura de la transición y de la dictadura, que es lo que estaban tematizando, ¿no? Cuarentena quiso ser pasado en Canal 7, pero aún en Democracia encontró algunas trabas para ser pasado por pantalla. Y Juan como si nada hubiera sucedido, fue todavía mucho más complicado. O sea, si bien fue pasado artesanalmente, podríamos decir, por Echeverría, con su proyector al hombro, por escuelas y digamos distintas instituciones donde lo fueron convocando para pasarlo, y lo pasaron en Bariloche. Es un documental que trajo problemas. O sea, cuando quiso ser pasado en Canal 10 de Tucumán, la casa del presentador de televisión fue
sufrió, digamos, un atentado, digamos, tuvo muchas dificultades, y cuando iba a ser estrenado en la calle Corrientes en Buenos Aires, justo coincidió con el levantamiento de Semana Santa y obviamente los exhibidores se volvieron para atrás. Yo decía que estas películas puestas en sistema me ayudaban a pensar distintas cosas que tenían que ver, distintos problemas que tenían que ver con la transición democrática, porque por un lado plantean lo que sería, o se podría leer en estas dos películas, lo que sería la conformación de un sistema de expectativas puestas en la transición, ligadas a la promesa de justicia en relación a los derechos humanos. En Cuarentena eso está muy claro. Si bien el documental matiza algunas de estas ilusiones y este optimismo, está muy presente la voz de algunos organismos de derechos humanos que van precisamente en contra de alguna de los frentes o las políticas del CONCIN a ese respecto. Está muy presente en la película el clima de apertura, de efervescencia, de acercamiento al espacio público argentino en un momento de reconfiguración. Otro de los problemas que aparecen en este sistema de películas es el problema que tiene que transitar el mismo régimen democrático en su consolidación. Eso aparece fundamentalmente en Juan, cuando en el medio de todas las dificultades que se encuentra en las entrevistas. Es un film relevante además porque aparecen las entrevistas a militares que ocupaban cargos de decisión alta dentro del régimen dictatorial. O sea, eso nunca más iba a pasar después de determinado tiempo, digamos. Fundamentalmente una vez puestas en práctica las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces el film, junto con su mismo argumento, tiene que ir lidiando con los mismos problemas que son los de la democracia, esas promesas puestas a disposición y con las que finalmente el film se va a topar hacia el final. La clausura del film es la clausura de cierto proyecto de sociedad que se ha radicado con la promulgación de estas leyes de obediencia debida y punto final. El artículo hace especial hincapié en el eje espacial, porque el espacio en Cuarentena se ve claramente, es el espacio público. Es el espacio público que se muestra, digamos, en efervescencia, en reorganización, en esta transición de la dictadura hacia la democracia. El film se deja seducir por ese presente inmediato, irrepetible. Es un presente que da cuenta de que se está haciendo historia en ese momento. Es un documento de algo que no va a volver a suceder en Argentina y digamos, ahí está parte del valor de la película. En Juan, el tema espacial muchas veces resulta mucho más conflictivo. Si bien la película tensiona con el núcleo más privado, íntimo de Juan Herman a través de sus familiares, sus padres y sus amigos, la película se adentra en algunos espacios públicos, oficinas, destacamentos militares, donde es muy clara la continuidad con el régimen dictatorial, donde todavía siguen regidos por las mismas reglas, el mismo autoritarismo que se deja ver en gestos, en actitudes, y permite trazar un puente muy claro con el periodo anterior. Quiero decir, para avanzar, es que, digamos, tal vez rápida y esquemáticamente puestas en sistemas, estas dos películas de Echeverría permiten acceder en forma oblicua a lo que sería este momento de apertura con el retorno democrático y la clausura de un régimen de expectativas con el cierre de Juan como si nada hubiera sucedido. Sin desprenderme del todo de esta idea de transición, de hecho buscando penetrar a través de otro grupo de preguntas, mi proyecto actual busca pensar las transiciones comparadas entre Chile y Argentina en el periodo 1977 y 1995, y más que nada, o sea, fundamentalmente la producción documental, pero pensando el término de transición en un sentido muy amplio. O sea, transiciones alude, por supuesto, al proceso de resquebrajamiento de los regímenes dictatoriales y las consolidaciones de regímenes democráticos que se dan en forma desfasada y diferenciada en ambos países, esto es, las transiciones políticas, sociales, pero también las transiciones tecnológicas.
aquellas que aluden a los dispositivos de captación de imágenes, que en este caso se relacionan con el pasaje o la incorporación junto con el fílmico, el video y luego el digital. Se trata de mutaciones que resultan trascendentales para el documental. Recordemos que el documental es un tipo de discurso realizado en el margen, con pocos recursos, por fuera de la industria, y que guardan una estrecha relación con el cine de orientación política y social. El video obviamente resulta una materia mucho más accesible en términos económicos, pero también de saberes de utilización. Es mucho más fácil manejar una cámara de video que una de 16 milímetros. Ahorra la instancia de revelado en el laboratorio, que no solamente es una cuestión económica, sino también evade la censura en muchos casos, y plantea un nuevo horizonte para el documental. Bueno, alguna de mis preguntas en relación a esto es precisamente cómo plantear o cómo pensar las asincronías y las sincronías entre Chile y Argentina, que son varias. Yo voy a tratar de establecer un mapa más bien amplio de algunas diferencias y algunas similitudes. La hipótesis acá es que las transiciones tecnológicas, en lo que refiere a la incorporación del video y de otras tecnologías de captación de imagen, estuvieron en gran medida marcadas por transiciones de orden histórico-político. En Chile esto es claro. El video empieza a ser incorporado hacia fines de los 70 y en los 80 se da una penetración y un uso militante del video bastante enfático. En Argentina esto no va a ser así. O sea, si bien al igual que en Chile el video se usa de forma experimental y es apropiado por la televisión, el video va a ser objetado por amplios sectores del documental en Argentina. Por varias razones. En primer lugar, porque Argentina hacia la década del 80 ya estaba entrando a la democracia y no estaba esta necesidad o esta urgencia o esta necesidad imperiosa de denunciar demasiado. Y el documental argentino empezaba tímidamente su búsqueda por institucionalizarse. En Argentina, salvo por algunos espacios muy específicos, por ejemplo en la escuela de Avellaneda sí hubo una vinculación bastante fuerte entre video y documental. Otros círculos experimentales ligados al Teatro San Martín, al Centro Cultural Rojas, también incorporaban en alguna medida el documental. Pero lo cierto es que el sector de documentalistas se mostró bastante interesado por continuar su trabajo en fílmico, y esto por variadas razones. En primer lugar, me gustaría, exponer el modo que el documental ocupa hacia la transición democrática en la década del 80, el documental curiosamente ocupa un lugar de bastante visibilidad. No era tan habitual que el documental se estrenara en salas y sin embargo en pocos años se estrenan varios documentales como La República Perdida 1 y 2, como Evita que quien quiera que oiga, como Permiso para Pensar, como El Ministerio de Eva Perón, de Caminar desde la Memoria. Se trata de documentales donde se destaca la operatoria del montaje, y que también actúan como un órgano de debate del proceso del que forman parte. Muchos de estos documentales acompañaron campañas de distintos candidatos políticos, y en la mayoría se proponen develar verdades históricas que no se corresponden con la verdad oficial que había sido sostenida hasta ese momento. Podemos pensarlos como documentales de fines de época, de final de época, en la medida que se proponen cerrar procesos como el dictatorial o como una guerra, o en el caso argentino, ambas. ¿Sí? Veníamos de la guerra de Malvinas y del fin de la dictadura, y como esos documentales terminan de clausurar algunos sentidos. Es decir, que por un lado tenemos un documental filmado en 35 milímetros que adquiere gran visibilidad en el momento, y por otro lado tenemos un sector independiente de documentales, de documentalistas, que atraviesa un recambio generacional. O sea, es la primera generación, podríamos pensar en Argentina, de realizadores que se proponen ser documentalistas, no simplemente directores de cine. O sea, antes era muy común que los realizadores eventualmente realizaran algún documental, y en ese momento
se da una nueva generación que pretende especializarse en el documental. Y para especializarse, obviamente, lo que buscan es también profesionalizarse. De modo que lo que eligen es el formato más profesional dentro de sus posibilidades. Es decir, estos realizadores van a elegir el 16 milímetros o en todo caso el Super 8 antes que el video. El video queda como algo más de los circuitos de San Martín, digamos, cosas más experimentales. Va a tener una penetración mucho más lenta que lo que va a hacer en Chile, por ejemplo. El rechazo del video tiene sus razones, digo, no es simplemente un capricho. Por un lado está la cuestión estética. El video en ese momento era claramente inferior al fílmico en las posibilidades de expresión, de profundidad de campo, etc. Y por otro lado, la utilización del video iba claramente en contra de la posibilidad de institucionalizar el documental. El Instituto de Cine en Argentina subsidiaba o apoyaba películas realizadas en 35 milímetros, nunca en video, en todo caso transferidas a 35 milímetros. Y los materiales en video tampoco podían ser exhibidos en salas cinematográficas que solamente exhibían películas en 35 milímetros. En la medida que a los documentalistas les interesaba ser profesionales, el video no era una opción, por lo menos hasta que no se dio una mejora de la calidad en la década del 90 con la digitalización y demás. El proceso en Chile es más bien distinto. Por un lado está, como señalaba Mariano, la atención puesta en el exilio. Chile va a tener un cine en el exilio riquísimo. Teóricamente son, según dice Moesca y Orellana, 176 películas, lo cual excede parámetros previos y posteriores del cine chileno, con realizadores muy reconocidos. Pero al mismo tiempo está esta utilización, digamos, el video sí resulta funcional en los 80 en Chile. Quiero decir, están los trabajos de Germán Liniero Águil y también el de Antonio junto con Germán, en los que estudian muy claramente las realizaciones de estos nuevos grupos de cine militante que salen con una cámara a denunciar la realidad o a emprender esta lucha de resistencia desde las calles, y el video se muestra muy funcional a esta situación. Por un lado, o sea, el gran peso testimonial que tiene el video en ese momento no lo va a tener en Argentina en los 80, está más bien lejos de eso, ¿no? Apoyado fundamentalmente en quiero decir, ONGs, la Iglesia Católica, sectores de izquierda que fomentan la compra, distribución y el trabajo con video. Es decir, que mientras que en Argentina se trabajaba en 35 milímetros, en 16 milímetros o incluso en Super 8, o sea, en esa época incluso se organizaban festivales de cine documental en Super 8. Rechazando en algunos casos el video, que si bien o sea, estaba la escuela de Genet aguantando el video, era más bien marginal. Marginal dentro de una cinematografía que ya era marginal como el documental. En Argentina el documental buscaba ser subsidiado y reconocido por el Estado, en un momento donde en Chile precisamente iban en contra, digamos, iban resistiendo la política del Estado. Un giro en torno a los usos del video en Argentina se va a dar hacia la década del 90, precisamente con las mejoras incorporadas por el digital, en la edición digital y demás, pero también por el giro neoliberal en la política. Ahí van a aparecer nuevamente grupos de militantes de cine documental, de contrainformación, donde le van a dar un nuevo uso al video que no había estado presente en los 80. Esto va a ser explosión fundamentalmente a partir del año 2001, pero ya a partir de los 90 hay un fuerte crecimiento. Para no extenderme mucho más, pero me gustaría por lo menos mostrar, o por lo menos trabajar un poquitito sobre uno de los pocos documentales de realizadores que han hecho una carrera en documental, que hoy siguen trabajando en eso, y que tienen algún tipo de trabajo en los 80, el video. Me gustaría recuperar un video que tiene escasa o casi nula distribución o exhibición en Argentina,
no me quiero separar de todo el primer trabajo que era sobre Carlos Echeverría, y traigo, digamos, a colación uno de sus primeros trabajos, tal vez el primero, que fue hecho en video, que se llama Material Humano. Se trata de un corto documental que hizo Carlos Echeverría en Bariloche en el año 1982, todavía en tiempos de dictadura, sobre los programas de gendarmería infantil. O sea, es un documental que no es militante, no es de intervención política, pero sí claramente propone una mirada política en un momento que era bastante complicado. O sea, no es casual que, digo, habiendo poca producción en video en ese momento, este trabajo coincide con su momento de formación. Él estaba con una pata en Alemania y una pata en Argentina trabajando, y coincide con un momento de entrenamiento de su carrera. Es posiblemente ese el lugar que haya tenido, si acaso tiene un video de los 80. El video está compuesto por 4 elementos. Hay una entrevista a un gendarme que no se lo identifica en ningún momento, pero que tiene un cargo de autoridad importante dentro de esa institución. Textos leídos por una niña que corresponden con los fundamentos de la creación de la gendarmería infantil, metraje de archivo de las juventudes hitlerianas y registro de los entrenamientos de la gendarmería infantil. Digamos, de ironía se construye en este documental a partir de la puesta en sistema, del montaje de los textos, de los fundamentos de la gendarmería infantil y de la entrevista de este gendarme, con las prácticas efectivamente existentes de los gendarmes infantiles, que realmente mueven a la risa, ¿no? Entre el horror y la risa. Yo quería, digamos, no sé cuánto tiempo tengo, porque tengo 2 fragmentitos, pero no sé si... 7 minutos. ¿Cuánto duran para dejar tiempo? Uno es muy cortito y el otro, bueno, paso simplemente el segundo. Por eso me lo... Para que quede tiempo para preguntas, que vamos Bien. un poco atrasados. ¿Todas las preguntas? Bueno, sí. De las 3 exposiciones. Bueno, sí. Así llegamos a una. Hacemos un cafecito. Este es un fragmento de la película. ¿Se podrá apagar la luz? Ay, Mariana, me parece No se escucha nada, ¿no? ¿Qué es la gendarmería infantil? La gendarmería infantil tiene como objetivo fundamentalmente contribuir a la educación de los niños para educar en la sociedad. Niños que van de los 8 a los 14 años en todo el grado. Eso significa que los chicos tengan menos de 8 años, 4, 5, 6 años, que nosotros son hermanos, hermanitos. El chico que viene pues viene el padre y dice, bueno, usted tengo que hablar de acá, no están en la edad, pero quisiera que tienen bebé. Bueno, entonces tienen también. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, un pequeño contingente de aspirantes a gendarmes infantiles, que son los que más vocación tienen, a veces son los más entusiastas, los más chiquitos. La educación física se imparte buscando el mejor desarrollo y favoreciendo las naturales actitudes e inclinaciones deportivas de cada uno.
el encuadre de Echeverría deja ver cómo el militar se agarra el armamento. Muy deprimente. Sin embargo, tiene mucha cuota de ironía en el documental. O sea, hay momentos donde se ve a este gendarme que dice: no, elegimos un personal específico que sabe cómo tratar con niños, y se lo ve haciendo formar. O sea, es muy reiterativo en las prácticas que evidentemente son cotidianas y reiterativas en este tipo de formación. Y también esto de tomarse el arma y acariciarla mientras le ordena a la niña. Hay un recuadre muy inteligente que hace él justamente para seguir ese. A mí me interesaba, digo, hay un pedazo que yo no pasé, que tiene que ver con, frente a uno de estos momentos de los fundamentos de la creación de la gendarmería que va leyendo esta nena, hay una reflexión en torno de las juventudes hitlerianas en las que se las desecha, pero se les termina reivindicando algunos aspectos, digamos. Fueron malos por esto, pero también sirvieron a generar disciplina, digamos. No termina de descartar estas ideas. Y Echeverría ahí mete un material de archivo fílmico que tiene un rigor de puesta de cámaras y de planificación que es tan estricto y tan riguroso como el de los niños que van marchando. A mí me interesaba contrastar las texturas de estos dos, del fílmico por un lado, del video por otro, que se trata de texturas que están muy fechadas. O sea, el fílmico, ese tipo de puesta y de filmación claramente remiten a una época, a la Alemania nazi, y en este caso el video, digamos, con el contraste de esa imagen más sucia, más desprolija, es de los 80, ¿no? Uno ve esas imágenes y claramente son de los 80. Por último, para cerrar, para no excederme más, me gustaría decir que el video en este caso implica acceso. Si acceso, Echeverría en ningún otro, si no fuera en video no iba a poder filmar este corto documental. Quiero decir que está poniendo en imágenes una problemática que no estaba en la agenda del documental en ese momento. O sea, el documental, ya sea el independiente o ya sea el que se estrenaba en salas, no se estaba preocupando por este tipo de problemáticas. Entonces él, en un tipo de cinematografía de por sí marginal, ubica este tema ya más marginal. Pero al mismo tiempo, si bien el video implica acceso, digamos, acceso en términos de poder económicamente filmar algo, le pone un coto muy fuerte a la circulación. O sea, en los 80 en Argentina no existían circuitos de exhibición de cine en video, de cine documental en video, por fuera de los cineclubes o espacios muy reducidos. Y eso explica por qué este video es tan poco conocido, al igual que muchos otros. Los rescatamos porque era de un realizador que nos interesaba, entonces vimos que hacía antes. Pero el video, digamos, el video documental argentino de los 80 queda como, digamos, sumamente constreñido a la falta de visibilidad en esa época. No me extiendo más.